Entonces, cualquier vector A lo podemos escribir de esta manera, en forma polar o por sus componentes en un sistema de referencia, en este caso cartesiano. Acá tenemos las dos representaciones de cómo escribir vectores. Bien, ahora vamos a ver ciertas operaciones con vectores. Sea, por ejemplo, dos vectores A y B escritos a una representación de sus componentes en un cierto sistema de coordenadas cartesianas. La primera operación va a ser la suma. La suma entre dos vectores básicamente es la suma de sus componentes respectivas. Por ejemplo, acá tenemos la suma entre A y B sería la componente en X más la componente en X de B, acá así, coma, y luego las componentes en Y, A en Y más B en Y. Esa sería básicamente la operación suma. Suma de componentes en X, suma de componentes en Y. Eso me da otro vector. Al igual que la resta, tenemos acá la operación resta entre estos dos vectores, sería la resta entre sus componentes. A en X menos B en X, sería la componente en X. Y la componente en Y sería A en Y menos B en Y, sería la otra componente resultante de la operación resta. Y esto me da otro vector. Un punto muy importante es que las operaciones así definidas es necesario conocer los vectores en sus componentes. Por lo tanto, si yo tuviera el vector en forma polar, o sea, conozco su magnitud y su dirección, es necesario pasarlo a las componentes para hacer las operaciones respectivas en forma analítica. Bien, entonces con las operaciones que vimos anteriormente en forma analítica es muy sencilla. Veamos ahora qué pasa en la forma gráfica. Sumemos dos vectores, sea el vector A igual a 8, 5 y el vector B igual a menos 6, 6. El vector 8, 5 lo puedo ubicar, como ustedes pueden observar, aquí tengo este sistema de referencia cuadriculado en el cual puedo tener 8 unidades para acá y 5 unidades para acá y dibujo entonces este primer vector que sería el vector A. Luego tengo el vector B que tiene menos 6 unidades en X y 6 unidades en Y. Este vector lo puedo dibujar acá así. Y entonces ahí tenemos representados los vectores A y B. Digámoslo acá, en forma de polar, flechita, ¿verdad? Ahora hagamos la operación suma. La operación suma simplemente es el primer vector 8, 5 más el segundo vector menos 6, 6, lo cual me dice las componentes en X serían 8 más menos 6, coma, y las componentes en Y que serían 5 más 6. Esto me da como resultado 8 más menos 6 serían 2 y 5 más 6, 11. O sea que la suma del vector es un vector 2, 11, que lo podemos representar básicamente acá. Esta sería la suma de estos dos vectores. Ahora bien, hay una cosa muy interesante aquí. El vector B, yo lo puedo mover en el espacio respetando su dirección y su sentido. Yo lo puedo mover en el espacio acá así. Y sucede algo interesante, y es que si yo coloco el origen de coordenadas en la flecha del vector A y coloco mi vector B, observen ustedes que sería de poner menos 6 unidades, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6 unidades acá, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades acá. Si coloco el origen en el vector A, cabal coincide el vector B aquí. O sea, ustedes pueden ver entonces que la suma de dos vectores, no es más, se puede representar gráficamente como el vector A seguido del vector B. Y el vector suma es donde inicia, o sea, la cola del vector A hacia la flecha del vector B. Esto sería gráficamente la suma de dos vectores. Antes la teníamos así. Pero ahora le hemos dado un mejor sentido. Ahora pongo el vector A, o sea, coloco el vector A seguido del vector B, ya, un vector seguido del otro, y ahora el vector que va de la cola de A a la flecha de B es la suma. Así de sencillo. Ahora,
Otra vez tenemos los dos vectores, A y B. Y ahora procedamos a hacer la resta. La resta de los dos vectores pues sería el vector A, que es 8, 5, menos el vector B, menos 6, 6. Venimos y restamos las componentes en X. 8 menos 6, y luego las componentes en Y, 5 menos 6. 8 menos 6 sería 14, y 5 menos 6 sería menos 1. Este es el nuevo vector resta, 14 menos 1, el cual lo podemos visualizar acá así. 14 unidades hacia acá y menos 1 unidades para acá. Este sería entonces básicamente mi vector resta. Viene la diferencia entre el vector suma y el vector resta. Por eso es que les digo que el vector suma es otro vector y el vector resta es otro vector, muy diferente. Ahora, podemos hacer algo semejante como lo hicimos anteriormente, solo que hay un detalle. Si yo muevo este vector con mucho cuidado en el espacio, puedo ver que encaja cabal aquí. Ahí encaja este vector. Es como que si yo pusiera el sistema otra vez en la punta del vector B y me mueva 14 unidades hacia acá y menos 1 unidad hacia acá. Entonces cabal es como que si ponga el vector A menos B en este sentido. Entonces, la operación A menos B es un vector que va dirigido de la flecha de B hacia la flecha de A. Lo interesante, digamos, es que con la suma, los dos vectores, uno es seguido del otro. Eso es muy importante. Esta es la operación suma. Uno seguido de un vector, seguido del otro vector. Pero en la operación resta, ahí sí no. En la operación resta lo que tenemos es los dos vectores colocados cola en cola y un vector respectivo acá. Bien, es importante también considerar la suma de vectores por el método del paralelogramo. Hace un momento mirábamos que teníamos el vector A, por ejemplo, acá, el vector B por acá. Obviamente no está a escala. Ahora, el método del paralelogramo es lo siguiente. De la flecha de B trazo una paralela al vector A, o sea, una paralela acá al vector A. Y de la flecha del vector A trazo una paralela al vector B, o sea, acá así. Entonces, el vector que va donde se unen los dos vectores A y B hacia la intersección, ese es el vector suma. Ese sería por el método del paralelogramo. Por ejemplo, si yo tuviera, que le diría un tercer vector, un vector C, y quiero hacer la suma A más B más C. Entonces, primero hago la suma entre A más B, o sea, hago esta suma que está acá, A más B, que me hubiera dado básicamente este vector que estoy dibujando acá. Esta sería la suma de A más B. Luego el C, seguido del vector suma, coloco el vector C acá. Y entonces, básicamente, de la cola del vector A más B hacia la flecha del vector C, este sería mi vector A más B más C. Pero, si se dan cuenta, es como que hubiera hecho acá el vector suma, acá el vector C, y otra vez que digo, trazo una paralela al vector C acá, y trazo una paralela de este vector acá, y como se pueden dar cuenta, en este método del paralelogramo, este sería mi vector. Eso sería básicamente el método del paralelogramo.